Hola, mi nombre es Sebastián, soy abogado y hoy te voy a hablar de derecho y sociedad. El derecho como control social. La sociedad, para asegurar su supervivencia y realizar los fines para los cuales existe, requiere un orden social. El orden social exige de las personas un comportamiento uniforme, condicionando así sus acciones individuales, esperando que reaccionen de manera previsible a situaciones típicas o previstas. Por ejemplo, todos debemos pagar impuestos, ya que es la única manera en la que el Estado puede obtener recursos para cumplir sus fines. No está permitido omitir pagar los impuestos. Esto nos lleva a la socialización. La socialización es un proceso educativo en el cual el hombre se hace apto para asumir las tareas correspondientes a los roles sociales. La socialización además provoca la interiorización de las normas prescritas por la sociedad en el individuo, como así también de los valores en que se inspiran estas. Cuando este proceso no es suficiente para asegurar el comportamiento uniforme y esperado de los individuos, se produce la falta de conformidad. La falta de conformidad de los individuos a las normas sociales se produce a través de la desviación. La desviación es un comportamiento no conforme, que tiende a la desintegración del grupo, razón por la cual es reprobado por este. La falta de conformidad y la desviación pueden ser previstas por medio del control social mediante técnicas promocionales. Las técnicas promocionales vinculan consecuencias favorables a comportamientos socialmente deseados, como así también vinculan consecuencias desfavorables a los comportamientos desviados, y estos se llaman técnicas disuasorias. Por otro lado, el sistema social es un conjunto de personas que se comportan de acuerdo a un sistema estable de normas de conducta. Los sistemas sociales pueden clasificarse en sistemas elementales o sistemas estructurados. En los sistemas sociales elementales se da una unión informal y espontánea. Sus individuos tienen fines comunes y no hay una división interna de tareas. Los sistemas sociales estructurados se caracterizan por la existencia de poder, que genera diferenciación entre la minoría de los gobernantes y la mayoría de gobernados. El poder es fuerza organizada revestida de legitimación. Siguiendo con lo expuesto, los sistemas sociales estructurados reaccionan frente a la desviación, designando una categoría de sujetos a los que se le peticiona la aplicación de sanciones o castigos al que violó la norma, y posteriormente la determinación de la especie y entidad de las sanciones, los casos y modalidades en que serán aplicadas por los órganos competentes. Esto crea el ordenamiento jurídico. Por todo lo dicho, el derecho es una técnica de control social ante los comportamientos desviados de los individuos, aunque no es la única técnica, pues existen otras como los usos sociales. El derecho y el conflicto de intereses. El derecho está esencialmente vinculado con los conflictos de interés que se producen en el diario acontecer de la vida humana. El conflicto de intereses es una situación de tensión entre dos o más personas que, sobre un mismo objeto, mantiene dos posturas que resultan incompatibles. Ante un conflicto de intereses, la sociedad puede mantenerse indiferente y el asunto deberá resolverse por medio de la espontaneidad de la vida social. Por ejemplo, una discusión de pareja sobre si deben irse juntos de vacaciones a cierto lugar o no. Diferente es cuando los conflictos son trascendentes por comprometer la convivencia social y entonces hay una necesidad social de solución. La sociedad puede tutelar o privilegiar alguno de los intereses en pugna. Por ejemplo, el trabajador se encuentra en una condición de vulnerabilidad en relación a su empleador. Por lo tanto, en caso de duda en un proceso laboral, el juez deberá optar por lo más favorable al trabajador. Entonces, con la intención de darle fin al conflicto, la comunidad toma partido a través de las distintas técnicas, entre ellas el derecho y la ley, para imponer el triunfo de los intereses o un recíproco sacrificio de cada uno de ellos. Finalidades en la solución de conflicto. La primera finalidad perseguida al buscar la solución de conflicto es restablecer la paz social, lo que se conoce como pacificación. Se procura solucionar el conflicto sin importar el método ni cómo quedan las pretensiones de las partes. La otra finalidad exige que, además de la pacificación, el restablecimiento encuentre una solución aceptable y conveniente para ambas partes, lo que se conoce como satisfacción. Por ello se procura la mayor satisfacción posible de los intereses en juego para las partes. Es así que se originan las vías alternativas de resolución del conflicto. Para lograr la pacificación y la satisfacción frente al conflicto, la sociedad establece distintas vías de solución. Se pueden clasificar en vías de autocomposición y vías de heterocomposición. En las formas de autocomposición tenemos a la violencia o fuerza, a la negociación o arreglo. La vía de la violencia implica imponer pretensiones o hacer valer
supuestos derechos, no es una vía deseable, pero a veces se presenta como el único camino para desactivar un conflicto y volver a la paz. Esta paz no suele ser duradera, pues no hay satisfacción de intereses, sino mera imposición de postura de unos sobre otros. Un ejemplo pueden ser los conflictos armados entre países por el dominio de territorio. En la vía de negociación, la solución se manifiesta a través de pactos y acuerdos para obtener la paz. Los pactos son autónomos, ya que las mismas partes y solo ellas se encuentran la solución a su conflicto. La negociación puede tener dos tipos de resultados: el pleno reconocimiento de uno de los intereses frente al otro que le presta sumisión y acatamiento, llamado allanamiento; recíprocas concesiones o sacrificio de las partes en pos de la composición de intereses, lo que se llama transacción. Esta forma de solución se caracteriza por no perseguir la pacificación, sino también la satisfacción de las partes. Las vías de heterocomposición se caracterizan por la intervención de un tercero, a quien no se le otorgan facultades resolutorias del conflicto. El tercero es un facilitador en la negociación, pues procura que las partes salgan de sus posturas iniciales proponiendo alternativas de solución, aunque las partes no se ven obligadas a aceptar lo que diga o proponga. Les sorprendería saber los conflictos entre países, algunos armados, que se han solucionado por medio de la negociación. Eso se hablará en los próximos videos en relación a la temática de derecho internacional y mediación. También en el arbitraje, las partes acuerdan la intervención de un tercero, pero en este caso sí se le otorgan facultades de resolución, obligándose a acatar sus decisiones. Pero el árbitro carece de medios para hacer cumplir lo resuelto para las partes. En el proceso jurisdiccional, que es ante los tribunales de justicia, la organización social asume obligatoriamente la función de llevar a cabo una justa y equitativa pacificación, por medio de funcionarios designados a tal fin, con anterioridad al conflicto, lo que se llama juez natural. Las partes no eligen al tercero con facultad para dirimir el conflicto. Sin embargo, sus decisiones son obligatorias. Además, el juez sí tiene facultades para hacer cumplir lo decidido, aún por medio de la fuerza. En este proceso jurisdiccional es necesario conocer los criterios de decisión que tendrán los jueces, y estos criterios son las normas jurídicas. Y como siempre, si te gustó el video, dale like, suscríbete, coméntame las inquietudes que tengas y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Muchas gracias.